Buenos días, ¿cómo están ustedes? Esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir Romanos capítulo 3, el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Uno de los regalos de Dios es la ley que provino desde el cielo. Cuando nosotros aprendemos el mensaje de la ley, podemos recordar un personaje de la Biblia que se llama Moisés. Moisés es un personaje que vivía 1500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Moisés subió al monte Sinaí. Aquel tiempo, él estaba en aquel monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Y después de descender del monte, él trajo 2 tablas de piedras que son 10 mandamientos. En esta mañana podemos aprender el mensaje de la ley. ¿Qué es lo que la ley nos enseña? Es un tema muy importante porque la ley nos da una enseñanza muy importante para nuestras almas. Si una persona que recibe la gran bendición de Dios puede reflejarse a sí mismo por medio de la palabra de Dios, pero Satanás es muy astuto, engañoso y perverso. Satanás no nos permite un reflejo de nuestras almas delante de Dios. Así que si una persona que recibe la sabiduría de Dios, la gran bendición de Dios, puede identificarse a sí mismo, puede hallar su ser verdadero, conociendo su origen delante de Dios. Entonces, normalmente, la naturaleza humana siempre logra ser una buena persona. De todo modo, quiere ser un buen hombre. Cada uno desea ser un hombre culto delante de Dios, desea ser un hombre útil delante de otras personas. Así que un pensamiento que existe en nuestro corazón: ¿cómo yo puedo ser un buen hombre? ¿Cómo yo puedo recibir la gran bendición de Dios? Pero cuando leemos la Biblia, podemos descubrir la gran diferencia del pensamiento entre Dios y nosotros. En esta mañana, nosotros leemos un mensaje de la Biblia sobre el mensaje de la ley. La mayoría de la persona piensa que yo quiero ser un buen hombre, quiero cumplir 10 mandamientos, porque los mandamientos de Dios son muy buenos. Cuando leemos Éxodo capítulo 20, podemos encontrar el mensaje de 10 mandamientos. Un momento, yo voy a leer 10 mandamientos que Dios nos permitió. Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Éxodo capítulo 20 nos explica 10 mandamientos que Moisés recibió cuando descendió del monte Sinaí. ¿Cómo piensan ustedes? El mensaje de 10 mandamientos es muy bueno, ¿es cierto? Un teólogo quien investigó
Primero 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pudo descubrir los detalles de 10 mandamientos. La ley de Moisés está formada con 613 artículos, pero los mandamientos más importantes que escogemos son 10 mandamientos. De 10 mandamientos, de la primera ley hasta la cuarta ley, 4 leyes hablan que cómo el hombre tiene que cumplir delante de Dios. Y desde la quinta ley hasta la 10ª ley, 6 leyes nos enseñan cómo el humano tiene que cumplir delante del hombre. Todo el mensaje es muy bueno. Básicamente la naturaleza humana siempre nos rige cómo nosotros queremos ser un buen hombre y delante de la gente, delante de Dios. Así que cómo el pensamiento del hombre reacciona delante del mensaje de la ley. Yo quiero cumplir 10 mandamientos. Yo voy a cumplir la ley de Moisés. Voy a recibir la bendición de Dios. Por lo que la gente desea recibir la bendición de Dios, pero en otra parte que no puede ver que cuando no cumple toda la ley de Moisés, recibirá la maldición de Dios. Pero la gente piensa que Dios nos permitió la ley para cumplir todo y recibir la bendición de Dios. Pero cuando leemos Romanos capítulo 3, el versículo 19, la ley nos enseña sobre el propósito de la ley. Primero, Romanos capítulo 3, el versículo 19 está escrito. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo lo que la ley dice significa que la ley quiere enseñarnos algún mensaje muy importante, ya introduce el propósito de la ley. Si una persona conociera bien el propósito de la ley, puede entender que la ley cierra nuestra boca. ¿En qué momento se cierra la boca de la persona? Cuando uno comete algún error, no tiene ninguna su propia justicia. Esa persona se cierra su boca, queda muy tranquila. Además, si una persona que conociera bien la ley, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Significa que yo soy destinado al infierno por el pecado. La ley nos mata, la ley quita nuestra buena obra. Cada uno puede pensar que yo no puedo cumplir 10 mandamientos, ni siquiera uno. Pero la gente tiene un gran error, piensa que yo puedo cumplir 10 mandamientos. Cumpliendo la ley de Moisés, yo recibiré la gran bendición de Dios. Por eso la Biblia nos enseña muy claramente sobre la capacidad de los hombres. ¿Realmente nosotros tenemos capacidad para cumplir la ley de Moisés o no podemos? Entonces, podemos pensar un poco más. La ley de Moisés está formada con 613 artículos. Escogimos 10 leyes principales, son 10 mandamientos. Pero cuando nosotros encontramos 2 mandamientos principales, San Mateo capítulo 22 está escrito 2 mandamientos principales. Si una persona quiere cumplir toda la ley, si cumpliere 2 mandamientos más grandes, Dios considera que realmente esa persona puede cumplir toda la ley. Entonces, un momento, vamos a ver San Mateo capítulo 22. El versículo 36. Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. Entonces, primer mandamiento más grande, que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ustedes pueden cumplir este mandamiento? La Biblia está escrito que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay un dicho latinoamericano, Dios primero. Pero el mensaje es muy bueno. Dios primero significa que siempre yo voy a hacer la voluntad de Dios. Dios es primero en la vida de nosotros. Aunque el hombre tiene un buen deseo, realmente el hombre puede amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Así puede? No algunas veces. Todas las veces puede amar a Dios con toda tu mente, con todo su corazón. No es difícil, sino imposible. Significa que cometió la ley. Cuando comete la ley, el juicio de Dios nos espera. Nosotros no podemos recibir la bendición de Dios, sino la maldición. Entonces, nosotros no podemos amar a nuestro Dios con toda tu mente, con todo nuestro corazón. Es imposible, no es difícil. Además, el segundo mandamiento más grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes pueden amar a su prójimo como a sí mismo? Algunas veces, con buena intención, pueden amar a su prójimo como a sí mismo. Pero en realidad, la gente se ama a sí misma. Además, cada uno puede ayudar a su prójimo algunas veces, pero no puede amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, amar a su prójimo como a sí mismo no es difícil, sino imposible. ¿Ustedes les gusta el gato? Cuando yo compro un gato, voy a educar durante 1 hora. Muestro un pescado delante del gato, le voy a educar. Gatito, este pescado es mío, no es tuyo. Entonces, no tiene que tocar este pescado, ni tendrá que comerlo. Durante 1 hora, yo echo todo mi corazón, yo le enseño al gato. 1 hora después, yo salgo de mi casa. Entonces, cuando yo salgo de mi casa, ¿qué haría el gato? ¿El gato comerá el pescado o lo cuidará muy bien? Sí, obvio. El gato come ciertamente el pescado, porque el gato es un animal que le gusta comer el pescado. De la misma manera, aunque la ley es muy buena, el mensaje de la ley es muy bueno, sin embargo, el hombre no tiene la capacidad como la condición del gato. Así que cuando una persona realmente aprendiere la ley con detalles, llegará a un punto que yo no puedo cumplir la ley ni siquiera una. Yo quería ser un buen hombre, sin embargo, yo no puedo cumplir la ley ni siquiera una. Soy un hombre miserable delante de Dios. Realmente yo necesito 100% la misericordia de Dios. ¿Ustedes conocen el Polo Norte? En el Polo Norte se encuentra el témpano de hielo. Entonces, el témpano de hielo que nosotros vemos es un pedazo sobre la ola del mar.
pero la mayoría de la cantidad está escondido debajo del mar, ¿es cierto? Por eso, por lo que se ve es un poco, pero la mayoría de la cantidad que está debajo de las aguas hace que si una persona descubre el témpano de hielo, puede pensar que por dentro, en aguas, se encuentra la mayoría de la cantidad. De la misma manera, si una persona desea cumplir la ley, pero cuando cometiere en un punto se hace culpable de todos, puede considerar que yo no puedo cumplir la ley, ni siquiera una. ¿Cómo yo puedo describir sobre la función de la ley? La ley es muy buena, pero cuando una persona desea cumplir la ley, puede descubrir su incapacidad, puede encontrar su inutilidad. Yo recuerdo una película antigua, una película de Tarzán. Un día Tarzán se hundió en el pantano, deseaba salvarse por sí mismo. Pero cuando él intentaba salirse del pantano, se hundía más en el pantano, ya él solamente apareció la cabeza de Tarzán, se hundía más profundamente por dentro, no sabía cómo salvarse. Aquel tiempo, su amigo, un animal, chimpancé, se acercó, lo encontró, puso un tronco del árbol, lo jaló. Tarzán pudo salvarse del pantano. De la misma manera, cuando una persona que quiere cumplir la ley se hunde más en pecado, realmente no puede cumplir la ley. Entonces, la ley nos mata, la ley nos hace descubrir la cantidad de los pecados que nosotros que estamos bajo la maldición de Dios. Vamos a ver un versículo de la Biblia, Gálatas, capítulo 3, el versículo 10. Gálatas, capítulo 3, el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este versículo está escrito muy claramente: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, Dios nos dio la ley para cumplir o para conocer el pecado. O sea, vamos a volver a pensar el mensaje principal de la Biblia. Romanos capítulo 3, el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, el propósito de la ley es conocer el pecado, no es cumplirla. Entonces, conocer el pecado significa que, Señor, yo no puedo cumplir la ley, parecía que yo tenía el bien, pero no mora el bien en mí. Soy un hombre que estoy bajo la maldición del Señor. Señor, no solamente me equivoqué una cosa o algunas cosas, sino que me equivoqué todo. Soy un hombre caso serio, no puedo recibir la bendición de Dios, sino la maldición. Señor, ¿qué hago? Soy un hombre miserable. De esta manera, cada uno puede reflejarse a sí mismo. Y la enseñanza de la ley es muy parecido como la función del espejo. Así que cuando uno ve su figura delante del espejo, puede conocer su imagen verdadera, realmente tiene mancha, alguna necesidad o no.
Igual manera, si uno quiere conocer la condición de su alma delante de Dios por medio de la ley, puede reconocer muy claramente que, ay Señor, yo soy un hombre, caso serio, soy un hombre malo delante de Dios, no tengo el bien ni siquiera uno, solamente produce los frutos malos, las malas obras y de mí. Soy un hombre miserable delante de Dios, estoy caído en pecado, estoy hundido en el pantano del pecado. Señor, solamente yo espero su gracia. Entonces, la ley nos enseña este mensaje. Ya, un versículo más vamos a encontrar Romanos capítulo 7, el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, este versículo está escrito muy claro. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El mandamiento nos mató. Significa que el propósito de la ley no es cumplir el mandamiento. La ley quiere matar nuestras buenas obras, nuestra buena intención. ¿Es cierto? El versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Este versículo también nos enseña muy claramente qué es lo que la ley nos enseña. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Por eso si uno aprendiere la ley, puede entender que la ley nos mata, la ley abunde más nuestro pecado, significa que estoy lleno de pecado. Señor, soy la fábrica del pecado. Señor, soy la máquina del pecado. Yo no puedo recibir la salvación por mi obra. Así que la ley nos mata, uno realmente conoce el pecado. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 20, muy claramente está escrito. La conclusión del propósito de la ley es conocer el pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hoy aprendimos el propósito de la ley, entonces la próxima vez vamos a aprender cómo la gente que está bajo la ley puede unirse con el corazón de Dios. Espero que la palabra de Dios nos dé un gran reflejo. Si uno puede identificarse a sí mismo por la palabra de Dios, primeramente puede aprender la enseñanza de la ley. Y luego, si uno aprendiere el camino de la salvación, podría recibir el perdón del pecado, puede unirse con el corazón de Dios. En esta mañana, hasta aquí compartimos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.